Listo, muchachos, entonces empezamos. Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Y quiero por favor que me confirmen si pueden ver bien la diapositiva, si se ve allá clara la diapositiva. Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, haciéndoles un resumen de la vez pasada, ¿qué fue lo que vimos la vez pasada? ¿Quién se acuerda? El sistema endocrino. El sistema endocrino, muy bien, excelente. Entonces, gracias, Albeiro. Para el día de hoy, en esta clase, yo al final de la clase, vamos a hacer una clase chévere. Al final de la clase necesito pues que estén atentos, porque la idea, muchachos, es que usted pueda construir una maqueta con las cosas que usted dispone en su casa, con cosas de fácil acceso. Profe, cosas de fácil acceso, cosas reciclables. Si yo quiero utilizar lentejas, frijoles, arroz, lo que ustedes quieran. Y la idea, muchachos, es construir una de las células que pertenece al sistema inmune. Entonces yo al final les voy a decir qué tipo de células tenemos y la idea es que se la construya, ¿sí? Me expliquen cuál es la función, ¿sí? La función importante que tiene esa célula. Por ejemplo, yo a lo último vengo y le digo, existen los monocitos, ¿listo? Entonces usted va a construir un monocito en esa maqueta o en esa parte creativa que usted va a sacar, ¿listo? Aparte de eso, le tiene que colocar las funciones en el organismo porque cada uno de los glóbulos, cada una de las células que pertenecen a los glóbulos blancos tiene una función muy específica. Entonces usted me va a explicar eso como tal y va a estar en dos formas. Yo después le voy a bajar un documento donde esté bien escrito. Entonces la idea, muchachos, es que una parte del trabajo, que usted construya la maqueta. La otra parte del trabajo va concentrado en un video de no más de 3 minutos, máximo 5 minutos, pero yo creería que 3 minutos es suficiente, donde usted me puede explicar, donde usted me puede explicar lo que usted construyó y las funciones de maqueta. Y más o menos les queda claro lo que yo quiero o tienen alguna duda. Pueden preguntar lo que quieran antes de empezar así la clase. O tienen alguna sugerencia. Entonces, profesor, lo que toca hacer es hacer la maqueta y un video explicándola. Eso, muy bien. Entonces, el primer paso va a construir su merced una maqueta. Las medidas, los tamaños, todo eso queda a su disposición. El material, recuerde que es material de fácil acceso. Lana, plástico, bueno, lo que ustedes tengan para partir. La construyen. Después de construida la maqueta como tal, yo voy a dejar ahí en el documento específico que usted le debe tomar unas imágenes. Y estas imágenes es la evidencia que va a ir al modo. Pero a la par en el modo también va a haber una carpeta donde diga video. Usted, esta célula que usted escogió, todos no van a escoger los monocitos. Otro me dirá, profe, yo quiero hablar de los linfocitos, por eso lo voy a dejar de libre albedrío, si usted quiera. Me va a explicar en 3, 5 minutos, ¿sí? La función en el organismo, la forma, dónde se crea, todo eso que lo voy a dejar en un documento de ese glóbulo blanco. ¿Listo? Que estamos ahorita en el tema del sistema inmune. ¿Sí la entendieron o no la entendieron? ¿O Sí, tienen sí. alguna duda pregunta?
Listo, pues ¿para qué lo quiero dejar acá? Pues para aquellas personas, pues, ¿por qué quería empezar eso? Pues que no asisten a clase por X o Y motivo y yo sé entender eso, pues que puedan mirar el video y pues les quede más claro lo que yo voy a escribir en ese papel, que si Dios quiere y la Virgen nos ayuda a hacerlos adjuntar en la tarde. Entonces, sistema inmune, muchachos. Vamos a empezar con el sistema inmune. Un sistema muy importante. Entonces, quiero por favor el objetivo de aprendizaje. ¿Quién me hace el favor y lo lee? Me colabora leyendo el objetivo de aprendizaje. Albeiro, porfa, ¿me colaboras? Leyendo el objetivo de aprendizaje. Sí, Gracias. entender el sistema inmunológico y su relación con el cuerpo humano. Listo, eso es lo que nosotros queremos. Vamos a resumirlo en ese objetivo. Queremos es conocer ese sistema inmunológico. También lo podemos conocer como sistema inmune. ¿Quién hace parte de eso? Pero querido enmarcar esto en algo eh, más grande, donde podamos entender también esos glóbulos rojos, ¿sí? Qué hacen las plaquetas. Vamos a hablar de todo un poquito, pero al final el trabajo solo iría enfocado en los glóbulos blancos. ¿Qué más tenemos acá? ¿Quién me colabora leyendo esto? Porfa. Este objetivo de aprendizaje. Yo, profe, Muchas gracias. Porfa, léelo, Nicole. describir los tipos de células sanguíneas que forman el sistema inmunológico. Listo, muchas gracias, Nicole. ¿Cuáles son los dos? Primero vamos a entender para qué sirve o qué funciona ese sistema. Y segundo, pues las células que hacen parte de él. ¿Listo? Los dos objetivos de aprendizaje. Entonces, ¿cómo está relacionado el trabajo que yo quiero que hagan? Pues con la maqueta va a entender el sistema como tal. Y con la exposición, usted me va a describir esa función de esa célula como tal. Ahora, sistema inmunológico. La definición nos dice a nosotros en la biología o en las ciencias naturales que la definición del sistema inmunológico está enmarcado en un conjunto de células, muchachos, y órganos, porque nosotros vamos a aprender cuáles son los órganos que nos producen ese tipo de células que nos ayudan a nuestro organismo, pero que están diseñados o están enmarcados en generar reacciones de defensa. Esto es importantísimo lo que les tengo aquí en rojo, porque eso es lo que pasa en nuestro organismo. ¿Listo? ¿Ante qué? Moléculas extrañas. El organismo, y quiero ser muy claro en esto para que usted me entienda, moléculas extrañas en el organismo. Hay dos cosas que usted debe tener muy claras, mi querido estudiante, que el organismo lo da como, haga de cuenta como un semáforo, haga de cuenta que es la sirena de una ambulancia que le está indicando a usted, hermano, el sistema inmunológico está trabajando. Está diciendo usted pilas porque usted está empezando a tener el ingreso de alguna molécula extraña a su organismo. Y quiero resaltarlo porque es que a veces nosotros cometemos el error de automedicarnos. Ah, eso yo tengo una gripita y ya no. Pilas con eso. ¿Y cuáles son las dos importantísimas advertencias que le da su organismo? ¿Cuáles creen que sean? ¿Qué le da a usted cuando empieza a estar enfermo? Cuénteme. ¿Qué síntomas empieza a tener usted cuando empieza a tener eh, algún tipo de infección, algún tipo de ingreso a un cuerpo extraño? ¿Qué empieza a tener usted en el organismo? Se empieza uno hasta a sentir como mareado. Listo, mareado. ¿Qué otros síntomas tienen? Nicole, ¿qué otros síntomas le ha dado cuando ha estado enferma? Los que están presentes, ¿qué síntomas le han dado cuando están enfermos? Esa, ¿Cómo? ¿Quién fue lo que me dijo? Es que no le alcancé a escuchar. Qué pena. Nicole, eso, dolor de cabeza, muy bien. Entonces usted empieza a tener unos síntomas como dolor de cabeza, otros pueden sentir mareo, otros pueden sentir, cuénteme Juan Diego, ¿qué otros síntomas puede tener? ¿Cómo? Dolor en las articulaciones. Dolor en las articulaciones, sí, efectivamente.
Hay veces náuseas, muy bien, excelente, puede usted tener, que va relacionados con esos mareos, ¿cierto? Hay situaciones donde a uno le empieza a dar un problema estomacal, dolor en el estómago. Ustedes, ¿quién no ha vivido esa experiencia de ir seguidamente al baño porque uno tiene una infección? Pero hay dos bien importantes que van relacionados con este sistema inmunológico y yo quiero que se los aprendan hoy. El primero se llama ¿cómo? ¿Quieres copiar ahí? Vómito. Vómito. Me imagino que alguno de ustedes ha pasado por esta experiencia, ¿cierto? Y hay otro, muchachos, que ustedes lo conocen como fiebre. Los médicos lo llaman estado febril. Ahora, por qué quiero enmarcar en estos dos? ¿Por qué quiero dejar claro estos dos? Muchachos, el sistema inmunológico, cuando está trabajando en sus reacciones de defensa, cuidando ese organismo, y usted empieza a tener estas dos cosas, son dos alarmas bien importantes para que usted visite el médico. Cuando usted tiene náuseas, mareos, cuando usted tiene problemas gastrointestinales, pues usted no lo ve como algo tan alarmante, pero dos alarmas bien importantes que le están indicando a usted que su sistema inmunológico está trabajando y que lo más probable es que usted tenga una infección y que lo deben revisar una vez porque, digamos, si es por tipo de bacteria, debemos empezar a trabajar con un antibiótico. Y porque nosotros tenemos dos enemigos en nuestro organismo bien importantes que ya definimos ahorita, que son las bacterias y los virus. El médico tiene que estar, bueno, es una bacteria, ataco con antibiótico para poder disminuir, le ayuda al sistema inmunológico y él hace el resto. Pero si es un virus, yo no lo puedo trabajar con antibiótico. Entonces, ¿a qué quiero ir? Cuando usted le den una o dos de estas que le estoy señalando, su sistema tiene activado totalmente el sistema inmunológico. En otras palabras, su cuerpo ya ingresó alguna molécula extraña y se están generando reacciones de defensa. Claro, entonces cuando usted le dé fiebre, le dice uno a la mamá que estado febril, usted me hace el favor y se va a alarmar y va a decir pilas porque el estado febril, nada. Y si ese estado febril usted lo complementa con vómito, salga para el médico porque su sistema inmunológico se encuentra activado. Estas son las dos cositas que le quería decir acá. Ahora, bien importante acá, el sistema inmunológico, funciones. Las funciones que tiene nuestro sistema dentro del organismo, el primero y el más importante para todos nosotros, que tenemos que aprendernos, proteger al ser humano contra las infecciones. Ese es como la base, esa es la piedra angular de nuestro sistema inmunológico. ¿Para qué sirve el sistema inmunológico? Simplemente para poder controlar, poder mitigar, poder inhibir, poder acabar todas las diferentes infecciones que va a tener nuestro organismo, que pueden ser por bacterias, virus y parásitos. ¿Listo? Y acá quedan marcado un trabajo en clase sencillito. Lo otro yo le voy a dar mucho más tiempo, no se preocupe, lo que hablamos al principio, pero este es un trabajo en clase que simplemente usted va a buscar la definición de cada uno de esos tres. ¿Qué es una bacteria? ¿Qué es un virus? ¿Qué es un parásito? Y ejemplos de cada uno y enfermedades, no más. ¿Listo? Copiemos acá. ¿Sabes? Entonces, usted, bacteria, ¿qué va a buscar? Una bacteria, la define, Virus, lo define. Parásito, lo define. Me da un ejemplo de bacteria. Vamos a poner aquí unos dos ejemplos.
2 ejemplos de bacteria, 2 ejemplos de virus y 2 ejemplos de parásitos. Y me va a nombrar una enfermedad que produzca cada una de ellas. ¿Listo? Esto lo voy a relacionar como trabajo de clase. Vuelvo y repito para que le quede claro. Van a buscar, yo voy a dejar la asignación en el modo. Usted simplemente hace un archivo en PDF y adjunta al modo. ¿Qué es lo que va a adjuntar? 3 definiciones. ¿Cuáles? La de bacterias, virus y parásitos. Va a relacionar 2 ejemplos de cada uno de ellos, 2 bacterias, 2 virus, 2 parásitos. Y va a relacionar una enfermedad que produzcan las bacterias, una enfermedad que produzcan los virus y una enfermedad que produzcan los parásitos. ¿Claro el trabajo en clase? Lo otro, tranquilo, que yo les voy a dar tiempo. Simplemente era para que ustedes estén acá, pero esto es un trabajito en clase que usted lo puede hacer perfectamente en un tiempo corto y adjuntarlo. ¿Listo? Entonces, necesito eso. Ahora, otra de las funciones del sistema inmunológico bien importante es vigilar y reducir la aparición de células con mutaciones. ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿O a qué se hace referencia con esto cuando hablamos nosotros de cáncer? Y les voy a explicar acá simplemente con un movimiento que voy a hacer con el lápiz que les está indicando acá. Las células en nuestro organismo, las células en nuestro organismo se reproducen a una velocidad. Haga de cuenta esto. Mire el movimiento que estoy haciendo con el esfero. A esa velocidad crecen, se reproducen y mueren las células en nuestro organismo. ¿Listo? Que es una velocidad, es una velocidad normal. Es una velocidad que va acorde a todo lo que está pasando en nuestro organismo. Cuando nosotros hablamos de cáncer, ¿sí? Hablamos de mutaciones, mire ahora cómo es la velocidad de esa célula. Normal, mutación. ¿Qué puede concluir usted con eso? Que cuando resumimos nosotros el cáncer, lo podemos en otras palabras enmarcar como un acelerado crecimiento de las células. ¿Sí? Estas células crecen de una manera desbordada y por lo tanto nos va a generar este tipo de enfermedades. Entonces, otra parte importante del sistema inmunológico, perdón, es mirar dónde se están produciendo, dónde se están formando esas cantidades de células y reducirlas. ¿Para qué las reduce el sistema inmunológico? Para disminuir la posibilidad de tener un cáncer. ¿Listo? Ahora, yo creo que ese es el mal del siglo XXI. ¿Listo? Y todas las personas estamos propensas a que podamos tener cáncer en cualquier parte del organismo. Si usted me pide como tal, profe, explíqueme por qué aparece, habrán muchas cosas del que yo le pueda decir. Por ejemplo, puede ser una enfermedad genética. Efectivamente, puede estar usted heredándola de padres, madres, abuelos y eso. Entonces pueden haber unos cambios genéticos y por lo tanto usted puede generar este cáncer. Un ejemplo bien claro de eso que le estoy haciendo ahorita mención es cuando las mujeres sufren de cáncer de mama. ¿Qué significa eso? Cáncer en los senos. Si las abuelas o madres tuvieron cáncer de ese tipo, es muy probable que las hijas lo puedan tener. Genético, hereditario. Por eso es que el médico dice que se revisen para poder evitar ese daño. Entonces, primera, cambio genético. ¿Listo? Otros que nos indican a nosotros, muchachos, que son causantes de cáncer, nos dicen a nosotros que los cambios climáticos, alguien me estará preguntando, pero ¿cómo, profe? Un exceso de sol, por ejemplo. Si usted estaba en una ciudad costera donde la temperatura era 33 grados, pero por la contaminación ya, digamos, subió a 35 grados, la intensidad luminosa no es la misma y por lo tanto usted puede generar un cáncer de piel.
¿Listo? Entonces, ¿cómo se puede generar parte genética y cambios ambientales? Están enmarcadas como las más importantes de cómo se puede generar este cáncer. Entonces, muchachos, la palabra cáncer engloba un grupo numeroso de enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células anormales. ¿Listo? ¿Qué es el cáncer? Entonces, el cáncer está enmarcado en que yo indique que una célula se está formando de una manera normal, anormal. Recuerde la velocidad. Nacen, se reproducen y mueren a una velocidad que es la que necesita el organismo, y esta velocidad es la que nos va a generar a nosotros en el organismo un cáncer. Entonces recuerden, las células normales se dividen y mueren durante un periodo de tiempo prolongado. Estas células se van a morir más rápidamente. A veces el sistema inmunológico no es capaz de reducir esta cantidad de células y por eso se ocasiona el cáncer. Pero quiero contarles otra cosa para que ustedes se den cuenta cómo trabaja nuestro sistema inmunológico. Cuando las mujeres quedan en embarazo, muchachos, por eso cuando van al ginecólogo, van al médico, el médico le va a indicar, le va a administrar ciertos medicamentos. ¿Por qué? Porque es que en el estado de embarazo, el organismo y el organismo como tal asimila al feto como un cuerpo extraño, como una molécula extraña. Por eso el sistema inmunológico intenta atacar cuando se está en estado de embarazo. Por eso el médico debe contrarrestar con diferentes medicamentos. Por eso es importante, muchachos, que las mujeres cuando están en ese estado de embarazo muy juiciosas con el medicamento que están tomando. Entonces, ¿cuáles son las funciones más importantes? La primera, proteger al ser humano de estos tres que tenemos acá, que son bien peligrosos cada uno en su mundo, que ya usted me va a terminar con un trabajito en clase bien bacano de qué estamos hablando. Aparte de eso, vigilar que estas células, disminuirlas, y una bien importante, mantener equilibrio interno entre la inflamación y tolerancia inmune. ¿Cuál es la palabra? Mantener el equilibrio. ¿Listo? Tener un equilibrio como tal. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahora, alguna duda, alguna inquietud, algún comentario. Entonces, ¿a qué llamo? ¿A qué llamo la atención? Pues cualquier cosa, cualquier lunar, cualquier cosa rara que usted tenga en su piel, que usted vea que salió y usted no se ha dado cuenta, ¿sí? Que no estaba ahí, pues mandes a revisar, porque de esa manera es una evidencia que uno empieza a sufrir de eso. Claro, lo que es cáncer, usted puede tener cáncer en los pulmones, cáncer en el hígado, en cualquier órgano es propenso de eso. Ahora, en este punto, muchachos, quiero dejarlo claro que depende de una prueba que haga el médico como tal, que le va a llamar biopsia. ¿Qué significa eso? Usted a su órgano, llámese aquí estómago, pulmones, cuando el paciente tenga la afectación, van a sacar con una microcirugía un pedacito de muestra de esas células para poder evaluarlas, porque hay cáncer que están divididos como, entre comillas, malignos y benignos. Entonces, el médico tiene que estar en la capacidad de identificar primero qué tipo de cáncer es. Eso lo vamos a hablar después. ¿Claras las funciones del sistema inmunológico? ¿Sí? ¿Qué opina, Nicole? ¿Claro o no claro? ¿Qué opina Albeiro? ¿Qué opina Jennifer? ¿Qué opina Felipe? ¿Estamos bien? Sí, Listo, continuamos. Gracias, Albeiro. Pero vámonos un poquito a la historia. Fue este señor Edward
el que describe como tal el concepto de vacunación. Y esto que está tanto de moda, ¿no? Porque estamos actualmente, el mundo está buscando una vacuna que pueda atacar de la mejor manera a nosotros algo que hemos denominado COVID, o que la ciencia ha denominado COVID-19, que es generada por un ¿qué? Por un virus. Pero Edward, en este siglo como tal, allá hace tiempito, describe como tal el concepto de vacunación. Y se descubre la vacuna contra algo que aquejaba a la humanidad llamado viruela. ¿Listo? Pero quiero resaltar algo bien importante, que aunque hizo sus aportes a las ciencias naturales y a la biología, él desconocía que los agentes infecciosos eran causantes de la enfermedad. O sea, él no conocía o no había esa división, muchachos, de quién era esa bacteria, quién era ese virus. O sea, existía una enfermedad como tal, nace el concepto de vacunación, pero desconoce esos agentes como tal. Recuerden, muchachos, que la viruela es una enfermedad infecciosa, contagiosa. Yo no sé si usted alguno la ha tenido. ¿Listo? Estamos hablando de lo que se descubre. Es generada o causada por un virus. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender nosotros a mirar quién la causa, si un virus, una bacteria. ¿Por qué se caracterizaba mucho la viruela? Por estado febril, como le dije anteriormente, y algo que es muy común del que lo vivió, las famosísimas ampollas en la piel. Usted sabía o se daba cuenta que una persona estaba sufriendo de viruela porque le empezaban a salir unas ampollas en la piel y por eso le decían a usted, no sé si usted la sufrió, no se rasque, porque si se rasca le queda una cicatriz terrible y a uno le salía en toda la cara, hermano, todo el cuerpo, esas ampollas, eso dolía mucho. ¿Por qué dolía? Porque esas ampollas eran ampollas de pus, ¿sí? Y con un tratamiento deberían secarse de la mejor manera. Alguien aquí sufrió, yo sufrí de eso, a uno lo encerraban prácticamente, lo apartaban hasta que empezaba la vacuna, el tratamiento y todo eso. Bueno, algo bien importante acá, es la primera enfermedad erradicada con éxito de la humanidad. Y esta tarea es algo que usted debe tener en cuenta y la ha escuchado muchísimo la Organización Mundial de la Salud. Recuerde que eso es lo que nos está ayudando con este famosísimo COVID-19. Listo, hasta acá. También fue Anthony van Leeuwenhoek el que nos ayudó al desarrollo de todo esto, porque recuerde que ya lo vimos, usted lo tiene claro. Entonces acá voy a ir un poquito más rápido. Es el que inventa el microscopio, nosotros ya vimos eso. Es el que se dedica gracias al invento del microscopio, ¿sí? Puede observar todas esas células. Recuerde que él trabaja mucho con plantas, caracterizando eso, pero la parte importante está acá, que es en lo que está enmarcada nuestra clase. Anthony van Leeuwenhoek describe los glóbulos ¿qué? Rojos. El primero que describe los glóbulos rojos como tal, y ya nosotros empezamos a hablar que tenemos unos glóbulos rojos y empezamos a hablar nosotros más adelante de unos glóbulos blancos. Y acá es donde está enmarcado el sistema inmune, pero vamos a verlos todos. ¿Listo? Pero a la par, cosa que no había hecho Edward, este señor Leeuwenhoek, claro, con la herramienta que él construye, empieza a observar los diferentes mundos microbianos. Entonces tenemos los protozoos, algas, bacterias y, bueno, levaduras que algunas las utilizamos para nuestro bien en la producción de pan, pero ella empieza a entender cuáles son los agentes que causan la infección, cosa que no conocía quién, Edward como tal. Listo, importante ahí lo de Anthony van Leeuwenhoek y su aporte a esta parte del sistema inmunológico. ¿Cuál es el aporte más importante? Describe los glóbulos rojos y descubre todo este mundo microscópico, cosa que no había hecho el anterior científico. Robert
empieza a hablarnos ya de una causa-efecto. ¿Qué significa esta causa-efecto? Demuestra que las enfermedades infecciosas eran generadas por microorganismos, cosa que no teníamos en Leeuwenhoek y cosa que no pudo explicar Edward, porque Edward nos colabora, genera el concepto de vacunación, todo en este virus, estudiando este virus, pero no me dice cuáles son los agentes infecciosos. Eso ya lo determina como tal Robert. Robert sí me dice a mí que hay una relación causa-efecto y que esa relación está directamente relacionada con el microorganismo que me produce esta enfermedad infecciosa. ¿Listo? Ahora, con él nace un importante concepto, el concepto de agente patógeno. Entonces, con Robert como tal, nace el concepto de agente patógeno. ¿Listo? Entre esos, nosotros podemos estar enmarcados, ya empezamos nosotros a tener un poquito más claro y a dividirlos de la mejor manera. Entonces tenemos hongos, bacterias, parásitos y hongos patógenos. Agente patógeno, ¿sí? O también llamados agentes biológicos patógenos, para que usted lo tenga más claro, muchachos, son microorganismos, ¿sí? Son microorganismos como tal que me pueden producir una enfermedad. ¿Qué es un agente patógeno? Es un organismo, mejor dicho, un microorganismo mejor, que me puede producir a mí una enfermedad. ¿Cuáles? Ya se dividen en ese grande grupo. Entonces, por lo menos usted ya, que lo hemos hablado en clase y eso, pues si ya hablamos del SIDA como tal, usted me habla acá que el SIDA como tal es un virus, ¿sí? Entonces el agente como tal, el agente patógeno es el que me va a producir esa enfermedad como tal. Entonces recuerde, Robert es el que acuña esta palabra, la puse acá en verde para que usted la tenga clara. Pero lo más importante de Robert es entender quién es el que produce la enfermedad y de qué microorganismos estamos hablando. ¿Listo? Luis Pasteur hizo el gran aporte importantísimo de las vacunas. Elabora la vacuna contra el cólera, trabajado en otros animales. Empezamos a hablar de la rabia, de los perros, pero lo importante es que él empieza a hablar de la vacuna, que puede existir una vacunación y que lo relacionamos acá. El concepto como tal ya lo traía Eduard en esta parte anterior, que existe el concepto de vacunación, o sea, él entendía que nosotros podíamos ser inmunes o ayudarle a ese sistema inmunológico a partir de una vacuna como tal. Y esa la nace Luis Pasteur. Importantísimo de resaltar de él, avances sobre la famosísima polio. Me imagino que ustedes todos por eso tienen un esquema de vacunación, que no me dejarán mentir, que su mamá lo llevaba ya al centro de salud cada tiempo y le iban marcando en una libretica las vacunas que usted iba teniendo. Les quiero recordar que pues este es como el alien, ¿no? Pero esto se escribe poliomielitis. ¿Listo? Es que nosotros la conocemos como polio, pero ese es el nombre como corto. La poliomielitis, recuerde que es una infección, muchachos, esta también es producida por un virus y que deja muchísimas secuelas en el organismo. Por eso es importante tener este, este esquema de vacunación. Ustedes me estarán preguntando, pues, cómo me puedo compartir, cómo se puede transmitir. Se puede transmitir mediante el agua y los alimentos contaminados. ¿Listo? También se puede con una persona que esté infectada. Pero la vacuna es muy efectiva para eso. ¿Listo? ¿Qué le causa o qué sufren estas personas? Pueden sufrir parálisis, problemas de movilidad,
quedan con distrofia en algunos músculos, puede también afectar la médula espinal, causa debilidad muscular, como le dije anteriormente, parálisis. Entonces es bien importante que los niños tengan este esquema de vacunación de la polio y mire el año desde que nosotros venimos. Entonces, para resumirle, Luis Pasteur, importantísimo, aplica la vacuna como tal. Él es el que elabora, crea, genera las vacunas, ¿sí? Y las enmarcan estas dos, bien importante, cólera y la rabia. Y hace un avance importantísimo en estudio de la poliomielitis. Ahora, ¿cuáles son los componentes más importantes que nosotros tenemos en el sistema inmune? Entonces nosotros vamos a tener en esos componentes y de resaltar, vamos a tener los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Algo que usted debe tener cuidado, cuidarla muy bien y es de importancia para nuestro organismo es la famosísima médula ósea. ¿Y por qué es importante la médula ósea? Porque es que en la médula ósea se nos va a producir todo, perdón, se nos van a producir estos tres tipos de componentes como tal. Entonces voy a tener los glóbulos rojos. Ahora sí, mire cómo se me abre este abanico de los glóbulos blancos, que es un conjunto de células y cada célula tiene como tal una actividad específica en el organismo. Uno destruye, uno ataca, uno quita los residuos, eso lo vamos a ver como tal. ¿Y en qué se dividen los glóbulos blancos? Usted se lo tiene que aprender hoy. Linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos. ¿Listo? Vuelvo y le resumo. ¿Cuáles son los componentes de nuestro sistema inmunológico? Glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos. ¿Quién fue el que identificó esos glóbulos rojos por primera vez? Vuelvo y me devuelvo. Anthony van Leeuwenhoek. Preguntas para el examen. Vuelvo acá. ¿Cuáles son los glóbulos blancos? Linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Y tenemos también como un papel bien importante las plaquetas. Adelantándonos un poquito a la función de cada uno, recuerde que las plaquetas lo que hacen es construir, digamos que usted tiene una herida, usted empieza a sangrar y ellas empiezan a armar unas placas, y de ahí su nombre, cerrando la herida para que usted le disminuya y se acabe la hemorragia. Por eso es que cuando usted va al médico, compañeros, ¿qué es lo que hace el médico antes de cualquier cosa? Le va a tomar un examen de sangre para mirar usted cómo anda de esos tres. Si salen muy bajitos los glóbulos blancos, pues usted es propenso a cualquier enfermedad. Por ejemplo, para todas las personas aquellas que sufren de SIDA, ¿sí? Tienen esa enfermedad, el SIDA lo que hace es disminuir la cantidad de glóbulos blancos en el organismo y por lo tanto usted es vulnerable al ataque de otras enfermedades. Entonces, para lo que nosotros es una gripita, para la persona que tiene el SIDA y eso puede ser una neumonía, una pulmonía. Se agrandan los problemas porque nosotros no tenemos unos glóbulos blancos adecuados. Claro, los componentes del sistema inmunológico, clara la historia, ¿vamos bien? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bueno, continuemos. Ahora, que nosotros tenemos en la sangre y nos tenemos que aprender esto, ustedes ya lo saben, pues, que lo hemos hablado muchísimo en otras clases, como tal, te lo nombré ahorita, los glóbulos rojos también los conocemos como eritrocitos y cuál es la función específica de los glóbulos rojos en el organismo, captación de oxígeno. Por eso ellos tienen concavidad de esta manera, los eritrocitos son cóncavos hacia abajo para poder cargar bien el oxígeno. Cuando usted vea un eritrocito, se lo va a ver como en esta concavidad. ¿Para qué es esa concavidad como tal que tiene el eritrocito? Para cargar el oxígeno a todo el organismo por medio de qué? Se los nombré acá. ¿No está acá? No, no está acá. A partir de la hemoglobina, de la sangre como tal, transporta el oxígeno. Entonces, función importantísima de los glóbulos rojos. Todo está enmarcado en la sangre. Recuerde que a uno un médico no le analiza la sangre. Nosotros vamos a un proceso de centrifugación y se deposita acá
la bacterióloga saca sangre, deposita en un tubo de ensayo, esto va a un proceso de centrifugación y la centrifugación lo que hace es separar el plasma. El plasma es lo que nosotros analizamos, pero para nosotros lo podemos dejar todavía como sangre. Recuerde que el 90% de ese plasma va a ser agua, por eso es importantísima que en nuestra dieta tengamos un buen consumo de agua y otros 10% como azúcares, proteínas, grasas y sales minerales. ¿Listo? Componentes del plasma. Eritrocitos, glóbulos rojos, función, captación de oxígeno. Glóbulos blancos, más conocidos como leucocitos. ¿Cuál es esto? El sistema inmune. ¿Cuáles son las tres funciones principales del sistema inmune? Equilibrio, defensiva y esos tipos de mutaciones que se están presentando en el organismo, disminuir las células para evitar, mitigar la aparición de un cáncer. ¿Listo? ¿Y qué es lo que hacen las plaquetas, muchachos? Las plaquetas, la función es la coagulación de la sangre. Cuando usted tiene una herida, se corta o eso, entonces aquí es donde usted saca cuentas. Si usted tiene un bajo contenido de plaquetas en el organismo, pues si usted le causa una herida, a usted, pues le es muy difícil sellarla y por lo tanto puede uno morir desangrado. Entonces, la función de la coagulación es esa, coagulación de la sangre. Listo, continuemos como tal. Tenemos los glóbulos rojos. Mire la forma, esto es lo que le decía, mire la concavidad de esta imagen que pude tener, que obtuve en internet. Mire la concavidad, mire esta forma como tal. Aquí es donde se va a acomodar el oxígeno para ser transportado a todos los órganos del cuerpo humano, cerebro, todo lo que tenga funcionamiento. ¿Listo? Otro nombre aquí de resaltar, para que ustedes ya vean que ya sumamos 3. Entonces, tenemos los glóbulos rojos, más conocidos como eritrocitos o también lo conocen como hematíes. Quería con esta que usted mirara la figura, la concavidad. ¿Y para qué sirve con esta concavidad? ¿Listo? Listo los glóbulos rojos. Ahora acá es donde le quiero hacer referencia y es dejarle bien explicadito lo de los glóbulos rojos. Mire, tienen forma de disco. Forma de disco. Cuando usted ha jugado hockey o ha jugado, no sé dónde lo podemos encontrar también. ¿Listo? ¿Cuál es la gracia? Entonces, recuerden que los glóbulos rojos y los glóbulos blancos se producen ¿dónde? En la médula. Importantísimo esto. Pero que en sí, ¿qué es un glóbulo rojo? Un disco en una concavidad, tiene una depresión, como yo les expliqué, hasta el centro. ¿Listo? ¿Para qué tiene esta forma? Pues para aumentar su superficie selectiva en la membrana. Y al aumentar la superficie, se hace mejor, se le mejora trasladar el oxígeno en la sangre. ¿Listo? Los glóbulos rojos, muchachos, compañeros, los maduros carecen de núcleo, importantísimo, porque los pulsan en la médula ósea antes de entrar al torrente sanguíneo. Esto no ocurre en otro tipo de animales. Pilas con esa pregunta. ¿Claro hasta acá? Bien, bueno, muchachos, entonces, vida, más o menos, la vida o lo que van a durar por eso es importante la donación de sangre, ¿no? Ahí es donde usted le dice, si usted dona sangre, usted está obligando a su organismo a que produzca glóbulos rojos. Su cuerpo produciendo glóbulos rojos, pues ya tiene glóbulos, mejor oxigenación en el organismo. A uno le dicen que uno puede donar cada 3, cada 4 meses. ¿Listo? En el año usted puede donar 2 veces sangre. Esto le ayuda muchísimo, perdón, para que se active la médula ósea y pueda tener bastante producción de glóbulos rojos. Vida más o menos 120 días tiene de vida los glóbulos rojos. Recuerden que lo importante de esto es el transporte de oxígeno y recogen o llevan nuestro proceso de respiración con el CO2. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta aquí por hoy, ¿sí? No sin antes
Les vuelvo a recordar el trabajo que deben hacer. El primero, ya el otro yo se los explico bien. ¿Cuál es el trabajo en clase de hoy? Vuelvo y lo repito para aquellos que ingresaron un poquito tarde. Van a buscar, van a copiar en el cuaderno la definición de bacterias, la definición de virus y la definición de parásitos. ¿Listo? Cuando tenga esa definición como tal, muchachos, va a colocar dos ejemplos. Dos ejemplos. ¿De quién? Dos ejemplos de bacterias, dos ejemplos de virus, dos ejemplos de parásitos. Listo, los que ustedes quieran, los que ustedes investiguen. Y me van a contar una enfermedad que produzcan las bacterias, una enfermedad que produzcan los virus y una enfermedad que produzcan los parásitos. ¿Listo? Ese va a ser el trabajo en clase. Yo voy a dejar un tiempo, pues no tiene que ser un tiempo muy extenso para eso. Lo suben y se saca una nota de trabajo en clase. ¿Listo, muchachos? ¿Claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, entonces en ese orden, continuamos en la próxima clase, muchachos. Muchas gracias por asistir. Dios los bendiga. Esto queda grabado para las personas que por X o Y motivo no pudieron ingresar. ¿Listo? Entonces se cuidan, ¿no? Dios los bendiga. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao, Jennifer. Te cuidas. Hasta luego, muchachos. Chao, profesor. Hasta luego, Albeiro. Dios la bendiga. Muchas gracias.